En Shavua Tov Boraj, buena semana, bienvenidos a nuestro nuevo encuentro 58. En este caso, Nun Het, Gen de Sejel Tov. Encontremos gracia y buena comprensión de Aene Elohim de Adam, a los ojos de Hashem y de los seres humanos. Estamos en la semana donde el tiempo de Hag HaPesach empieza ya a sentirse, no solamente entre los aromas del hogar, sino también entre la limpieza y los preparativos para una noche muy especial, para un tiempo del Seder de Pesach. Hablábamos durante Shabbat, Kodesh, acerca de la llegada del mes de Nisan, que conlleva no solamente el aspecto de la Geulah, sino también el concepto de la Teshuvah. Hay un retorno también, hay un regreso, hay un volver por parte de un pueblo todo, de una nación, eh, llegada prácticamente a diezmarse en Mitzrayim, eh, cuando la salida de Mitzrayim no tiene que ver tan solo con la salida de la esclavitud, como nosotros lo mencionamos, ni siquiera con el abandono del sufrimiento y de los trabajos forzados, sino fundamentalmente con dos aspectos que conforman el arco de la Teshuvah. Ese arco de la Teshuvah es un arco muy amplio, muy grande, y que empieza con el Begaalti Etchem Beyad Hatakau Buzeu Anetuyah. Os hablé de redimir a vosotros, de liberar con mano poderosa y brazo extendido, hasta llegar al concepto de la Kachti Etchem Dileam, de ahí que la gente de Elohim. Y los tomaré a vosotros como mi pueblo, y yo seré para vosotros como vuestro Dios. De una u otra manera, ese escenario es el escenario que marca la Teshuvah verdadera, donde la Teshuvah se conjuga entre la Geula y la Lekijá. Quiere decir, el concepto de la redención espiritual, cuando la persona puede verdaderamente sentirse que está en un proceso diferente a todo lo que lo acompañó hasta ese momento, pero por otro lado, que tiene ahora un espacio, comillas, donde recurrir, que es el espacio que habrá de crear entre él y su creador. La Teshuvah tal vez es ese espacio que se recrea entre nosotros y nuestro creador, y por eso el Hag HaPesach también tiene ese proceso de Teshuvah. Es un proceso extendido y extensivo, porque si bien hay un 15 de Nisan, como el tiempo de la Geulah, el proceso de la Teshuvah se va a extender por 49 días hasta llegar al día 50, y ese día 50 representa verdaderamente la Teshuvah Shelema, esa Teshuvah absoluta y completa que viene a erradicar, por un lado, toda la presencia de Egipto, física y espiritual, fundamentalmente la espiritual, y tal vez todo lo que representa el crecimiento genuino de un grupo de personas, de un pueblo, de una nación en ciernes, frente al momento más trascendente que es la aceptación de la Torah. Vamos a comenzar hoy desde Hashem, y le damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por participar de nuestro ya más de 50 encuentros con el Rambam, y hoy estamos en el capítulo 7 de Ilhot Teshuvah. Ya nos estamos acercando, Baruch Hashem, al final de este primer tratado. Son 10 capítulos nada más de este primer tratado llamado Sefer Amadá. Sí, por supuesto, gracias por hacernos acordar. Vamos a hacer el shiur pidiendo por la refuah shlema de la señora Berta Bat Haya, que el Rajul envía refuah shlema. También el niño Moshe Israel Ben Yehudit, que el Rajul envía refuah shlema. De Nurit Bat Sofía, que el Rajul envía refuah shlema. De su señora mamá Sofía Bat Simcha, que el Rajul envía refuah shlema. Junto a todos los Jolim y Jolot de Am Israel. Amén. Gracias por hacernos acordar. A veces la aceleración nos lleva a, a perder de vista lo esencial. Decía entonces que el capítulo 7, el Rambam, nos viene nuevamente a leccionar sobre aquello que ocupó el escenario de nuestro último capítulo, que tiene que ver un poco
el concepto de la libertad de elección, el libre albedrío, Hofesh Bechira, con lo cual empezó a tratar en el capítulo 5, diciendo que cada uno es libre de elegir lo que quiera. Pero por otro lado, la semana pasada, el Rambam, para poder escuchar el sexto capítulo, que es realmente fantástico, porque en última instancia nos lleva a recorrer eventualmente una realidad donde uno puede pensar que prácticamente no hay tal libertad. Sin embargo, el capítulo séptimo, el Rambam viene ahora a tratar de cerrar esta idea básica de lo que es el Hofesh Bechira. Debemos saber que hay un proceso natural que está sembrado entre los principios de la creación y que es el camino de la libertad de elección. Por cuanto que la libertad de elección, dice el Rambam, oír urreshut kol adam netunalo, quiere decir que por cuanto la libertad de elección está en poder de cada ser humano, como lo hemos explicado, dice Rambam, in extenso, la persona, sugiere a Rambam, en la primera halajá, debe tratar de arrepentirse de sus malas acciones. Ante todo, Ishtadel Adam, Ishtadel. La Ishtadlut es un elemento a tener en cuenta en la vida nuestra. Es decir, Ishtadel significa que uno debe intentar. No siempre es fácil. No es algo lineal, matemático, resultado o resultadista. No, la vida nuestra no es un resultado. La vida nuestra es un aprendizaje y a veces aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Y Asher Ish, feliz el hombre que pueda aprender más de sus fracasos que de sus éxitos. Porque los fracasos los van a llevar a su verdadera dimensión y los van a conducir eventualmente hacia un lugar que mismo no conocía, que es el de superación. Ishtadel Adam la azot teshuvah. Debe la persona intentar, dice, hacer teshuvah de sus malas acciones. Uleit vadot. El pasaje de la teshuvah pasaba por, recordamos, confesarse oralmente de sus pecados. Belinor kapav mechatav. ¿Qué quiere decir? Apartar, sacudir sus manos de sus pecados. Linor quiere decir lenaer, sacudir sus manos de las transgresiones. El Rambam no utiliza sino palabras muy medidas. ¿Por qué? Así dice el profeta Yeshaya, Noer kapav mitemoch beshochad. La persona que mueve sus manos, menaer, sacude sus manos de apoyarse en el soborno. Así dice Yeshayahu, creo que en el capítulo 33. Y por lo tanto, es muy interesante que el Rambam dice, Linor kapav mejata'av, que trate de apartarse de ellos, para que cuando fallezca, que de Sheyamut, sea definido como un penitente, pueda morir como Baal Teshuvah, que merezca tener parte en el mundo venidero. O sea, Yamut Zakai, vea Yamut Hayab en este entorno. Que la persona pueda vivir, que podamos vivir y ser personas merecedoras y no personas que nos alejemos de este mundo, cuando tenemos una mochila muy pesada de deberes que no hemos cumplido. Dice ahora el Rambam, Leolam ir'e Adam atzmo keilu unoté lamut. Aquí viene una de las reflexiones del Rambam que tal vez formaron parte de su cotidiano vivir. Y es la conciencia que es un ser mortal. Sabio, solamente el sabio puede reconocer lo finito o la finitud de su vida. Siempre la persona, dice la segunda halajá, debe definirse como mortal. No sé si tiene que definirse, que eso, Leolam ir'e Adam atzmo keilu uno te lamut, es el texto en hebreo.
siempre debemos vernos a nosotros mismos con la tendencia a la muerte. Shema Yamut Besha'ato, Benimtza Omed Bejatav. Quiere decir que tal vez muera en esa hora, muera en ese momento, que la persona todavía, Omed Bejatav. Quiere decir que la muerte le puede ocurrir en cualquier momento siendo considerado todavía un pecador. Omed Bejatav. Y por lo tanto dice, Lefijaj y Ashub Bejatav Miyad. Por lo tanto, el mejor consejo que yo puedo dar, dice el Rambam, es que el hombre debe arrepentirse constantemente. Y Ashub, permanentemente, Mejataav Miyad, la inmediatez. Pirkei Avot, que estudiamos, dice, Shub, Yom Echad Lifnei Mitateja. Arrepiéntete, retorna un día antes de tu muerte. Dice la Gemara de Shabbat. Sha'alu Talmidav bet Rabbi Eliezer. Veji Adam Yodea ese Yom Yamut. Y preguntaron a Rabbi Eliezer, entonces, ¿pero acaso sabemos nosotros cuál es el día de la Pekudá? ¿Cuál es el día de nuestra muerte? Abalaem Bechor Sheker. Dice, justamente, con más razón. Yashub Ayom Shema Yamut Mahar Benimtza Kol Yamav Bitshuva. Dice que haga teshuva hoy, porque puede ser que mañana muera. Pero la dimensión de hacer teshuva hoy significa Benimtza Kol Yamav Bitshuva. Quiere decir que la teshuva es un condimento, dice Rabbi Eliezer, de todos los días. Y no debemos confundirnos, porque esto es un pensamiento enorme de la Gemara, Rabbi Eliezer. Porque dice, mira, no hay nada mejor que la persona esté en un proceso permanente de evaluación, de reconsideración, en un proceso constante de lo que representa la teshuva. Shema, no sé a qué. Y no es una cuestión de temor solamente. No es una cuestión de que uno tiene simplemente la paranoia, para llamarlo en términos modernos, de que, bueno, mi castigo, mi pasado me condena. No, no es así. Lo que es aquí es una realidad que el hombre debe tener en cuenta y en consideración. Y por eso Rabbi Eliezer dice que lo esencial es Nimtzá Kol Yamav Bitshuva. La teshuva es un proceso de por vida. Y esto es muy grande. Por lo tanto, dice Rambam, el hombre debe arrepentirse constantemente y no decir, cuando envejezca, me arrepentiré. Marcando aquí el concepto de la juventud versus la vejez, ya que puede morir antes de envejecer. Shema, Yamut, Keren Yaskin. Ushe Shlomo Aron Mejomató. Esto es lo que Shlomo dijo en su libro Kohelet, Bechol Et, Iyu Begadeja Lebanim. En todo tiempo, dice, en cada momento, tu ropa debe ser blanca. ¿Qué quiere decir? Tu ropa tiene que ser blanca. Explican los mefarshim. כדי שתהא מוכן ומזומן בכל עת שיקראוך, para que estés preparado en todo tiempo que te llame. Y allí es cuando Rashi, de bendita memoria, explica Atken atzmecha bechol sha'a b'ma'aseh tov. Prepárate a ti mismo cada instante, cada hora en una buena acción. She'im tamut hayom, porque si Dios lo permita, habrás de morir hoy. Y tenés beshalom. Vas a poder ingresar en esa dimensión meta terrenal, en quietud, en armonía, en paz. Esta es la realidad que dice Rashi. Y esta es la realidad que el Rambam cita aquí. La tercera alajá dice, no se debe pensar que el arrepentimiento solo se aplica a pecados que implican un acto concreto. O sea, acá
El Rambam ya nos lleva a pensar, primero, la importancia de la teshuvá, como constante. Segundo, ahora, ¿a qué debo considerar yo teshuvá de qué? ¿Solamente de acciones concretas? Dice, no, no solamente. Según Averot Sheyesh Bahem Maaseh, transgresiones de las cuales hay un Maaseh, quiere decir algo concreto. Por ejemplo, la prostitución, Gesel, el hurto, el asalto, el robo, sino que como el hombre debe arrepentirse de estos hechos, así dice la halajá tercera, debe buscar en sus conductas negativas, o sea, de otra ot quiere decir midot megunot, esas conductas negativas que yo las llamo conductas adictivas, no las podemos dejar nunca, y arrepentirse del enojo, también del caas, del odio, de la envidia, de la frivolidad, yitul, es decir, todo lo que es la frivolidad, del perseguir el dinero o el prestigio y del dejarse arrastrar por la gula. Todas estas cosas eventualmente nos llevan a vivir una dimensión que la Torah misma ya ha advertido sobre ello. Por ejemplo, el Ben Sorrer Moré, el hijo contumaz y rebelde, Zolel Besoré, quiere decir que come mucha carne, que bebe mucho vino. Conductas adictivas, también en la comida, pero también en el carácter. De todo, dice Rambam, Minakol tzarich lachzor b'tshuva. De todo tiene que arrepentirse la persona, siendo que estos pecados más graves que aquellos que conllevan una acción. O sea, no perdamos de vista, insinúa el Rambam, toda una serie de cosas que nosotros podremos llegar a considerar menores, pero que en última instancia son mayores. Ya que cuando una persona, dice Rambam, está inmersa en estos pensamientos y conductas, es muy difícil separarse de ellos, así como declara el profeta, como dice el profeta Yeshaya, Yazov, Rasha, Barkov, Beish, Aven, Arshevotim. Quiere decir, abandonará el réprobo su camino y el pecador sus pensamientos. Como pregunta y como afirmación. Por un lado está la pregunta, ¿puede hacerlo? Está tan incorporado todo ese mundo negativo en el hombre, no de las acciones, sino de sus pensamientos. Por eso dice Yazov, Rasha, Barkov. El camino de la persona no solamente tiene que ver con lo que hace, sino también con lo que piensa y cómo actúa. Quiere decir, en general, explican los Mefarshim, Averot Shem Bahem Maaseh. Son transgresiones que no tienen una acción concreta. Por ejemplo, Machshava, Midot Raot, Mushhatot, todas midot, defectos muy negativos y que son, obviamente, que hablan de la corrupción del hombre. Este es el gran camino que el Rambam nos dice que debemos actuar. Y ahora, el Rambam nos hace pasar a otro salón importante. Y dice la cuarta halajá, no debe pensar aquel hombre que se arrepintió de sus pecados, que a causa de los pecados que cometió, está lejos de las virtudes de los justos. Lo que decía, el pasado que me condena, ¿verdad? Quiere decir la persona que solemos, para no decir suele, castigarse con ese pensamiento que, bueno, que lo que hizo él ya no tiene perdón, por un lado. O por otro lado, que jamás se podrá comparar o equiparar o parangonar con un servicio, con un hombre justo. ¿A causa de qué? Bueno, de lo que hizo. Todos tenemos motivos para arrepentirnos. Todos tenemos motivos, más graves, menos graves. El Rambam advierte a toda persona que quiere ingresar en este mundo de la Teshuvá que entre pero sin prejuicios. Nadie habrá de decir que nadie que se arrepintió de sus pecados, que a causa de los pecados que cometió está lejos de las virtudes de los justos. Mala católica.
no dice Rambam, Ein Adabar Ken. La cosa, dice Rambam, no es así. Y aquí el Rambam nos dice, Ela Ahuv Benechmad U Lifnei Abore Keilu Lo Hatta Meola. Una explicación del Rambam única, original, que se anima a decir Baal Teshuvah es una persona amada, Nahmad, apreciada, querida por el Creador, que lo Hatam, como si no jamás hubiera cometido una transgresión. Díganme si no es un verdad, si no es un aliento para su generación, para todas las generaciones. Ese aspecto magnífico, que aún la persona puede llegar a considerarse como ya en última instancia, por todo lo que hizo, tiene la posibilidad de volver a ser amado, de volver a ser querido por el Todopoderoso. Solo una tradición de fe como el judaísmo permite esa concepción y esa acepción. Créanme. Por eso dice Rambam, Velo'od, dice más, Sejaró Arbe, quiere decir, su recompensa es mayor, muy grande. ¿Por qué? Porque Areita Amta Majet, Uparash Menu Bekabash Yitzro. Porque esa persona probó el sabor tentador de la transgresión, del pecado, digamos. Parash quiere decir, se alejó de él, Bekabash Yitzro, y redujo su inclinación al mundo. O sea, probó el sabor del pecado. Por otro lado, Parash lo abandonó, y por otro lado, también se alejó de él y conquistó, por ende, redujo su impulso. Amru Jajamim, y por eso afirmaron los Jajamim, Makom, Sheba'ale Teshuvah, Ondim, En Tzadikim Yemurim Bechorim La'am. Por eso dice la Gemara de Berajot. Dice la Gemara de Berajot, el lugar donde están, que alcanzan el Baal Teshuvah, los hombres justos decididamente no pueden estar. Como dice el profeta Yeshaya, Shalom, Shalom, Berajot, Berakarov, Amar Hashem. Que dice Kadosh Baruj Hu, Shalom, Shalom, paz, paz, ¿para quién? Para que estén lejos y para que estén cerca. En la Biblia dice el nombre de su creador que la paz está primero para el que está lejos. Y luego, para aquel que se acercó, ¿verdad? Estaba lejos y se acercó. O Baal Teshuvah. Antes de que diga Shalom, la paz sea con aquel que está próximo a mí. Y esto es un tzadik gamur. Siempre está ante la presencia del creador. Fíjense ustedes que, obviamente, el Rambam es una revolución en el pensamiento. Acuérdense que estamos en el medioevo, ¿no? Donde obviamente todo lo que representaba el pecador era una situación aplastante para el ser humano. Por lo tanto, dice, Ma'alatam Yodolam y Ma'alat Elu Shelohatum Morat. Quiere decir, el nivel de virtud del Baal Teshuvah es mayor que el de aquellos que jamás pecaron. Porque el Baal Teshuvah tiene la capacidad de reducir su inclinación al mal más lo que lo puede hacer. Y esto, si bien es fuerte, no viene a hablar en desmedro del tzadik. Se habla en función de quién, del valor que tiene el Baal Teshuvah. Esto no es un aliento a la Teshuvah. Esto es la realidad de la Teshuvah desde la perspectiva de un legislador que ha sido una luz
a lo largo de las generaciones y que ha formado, ha diseñado, ha perfilado el pensamiento rabínico a nivel generacional. La quinta halajá nos lleva ahora de vuelta a algo con el cual lo comenzó en el capítulo 6. Y dice, todos los profetas pidieron el arrepentimiento, ordenaron el arrepentimiento. Y los miembros de Israel no serán redimidos, sino solo a través del arrepentimiento. Y aquí les hablamos entonces del autor de la Geula. Ve'ein Israel Migalim, Ela, Bichubá, quiere decir, Rabbi Eliezer Omar. Dice la Gemara de Sanedrín, y Israel o sin Teshuvá, Migalim. Hablábamos al principio de nuestro show, ¿verdad? La conexión de la Geula y la Teshuvá. Dice Rabbi Eliezer, ahora en la Gemara de Sanedrín, si Israel hacen Teshuvá, entonces serán redimidos. Veim Lav, y si no, Migalim, no serán redimidos. Amalo Rabbi Yoshua, le dice su jabruta, Rabbi Yoshua, y Maen Israel o sin Teshuvá, Migalim. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Si Israel no hace Teshuvá, no serán redimidos. Lo cuestiona. Le eleva una kushia, como se dice en la Gemara. Ela, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזר אותם קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירם למותם. Entonces, la respuesta de Rabbi Eliezer es, para que entiendan, cuando el pueblo de Israel no hace Teshuvá, entonces el Kadosh Baruj Hu envía a un rey, un déspota tirano, de la envergadura de Hamán, que los hace sufrir poderosamente, y entonces el pueblo de Israel hace Teshuvá, y ese perverso monarca o ministro, lo que fuera, nos hace volver al camino de Dios. Así dice la Gemara de Sanedrín, eventualmente. Y es obviamente muy interesante desde la perspectiva de la relación que hay entre la Teshuvá y la violencia. Todo el relato de Purim también tiene que ver con la Teshuvá. Teshuvá ya empezó como Irán, como temor. ¿Sí? Por favor. ¿Hay dificultades para oír? Sí. Puede ser, yo estoy con una computadora prestada, pero pido disculpas. ¿Hay ruidos, Miguel, de fondo? Ah, bien. Ok, como al máximo volumen. Bueno, salgo y entro de vuelta. Ok, permiso entonces a todos, voy a salir.
Bueno, hola. Ahora la cosa. Saco la imagen, Yosef. Ulay se escucha mejor sin imagen. ¿Me están escuchando un poquitito mejor? Hola, hola, hola. A ver si se escucha mejor. Bueno, me alegro entonces. Bueno, me alegro entonces. Gracias. Ok. En resumida síntesis, lo que tratamos de ver aquí hasta la alajá número 5 tenía que ver con, ante todo, voy a resumir para que quede claro para todos los que entraron un poquito más tarde, eh, hablaba de, volvía el Rambam a hablar sobre la libertad de elección y por lo tanto hablaba el Rambam de que la persona debe tratar de arrepentirse de sus malas acciones, confesar oralmente su pecado, apartarse de ellos, hablando de que cuando esa persona fallezca, quiere decir sus días finalicen físicamente, entonces pueda morir como un Baal Teshuvah y hallar inmediatamente el lugar en el Olam Abba. Y después hablaba de que la persona debe pensar siempre en el factor muerte y no esperar a decir, cuando sea viejo voy a arrepentirme, sino que es una actitud que hay que tomar en la vida y la llamará. Decía Rashi Eliezer, dice, ojalá que todo el tiempo la persona esté en Teshuvah. De una de las nuevas, que viva en Teshuvah todos los días de su vida. Después hablaba el Rambam acerca de que la Teshuvah no es solamente sobre acciones concretas, como la prostitución, el asalto o el robo, sino también todo aquello que está ligado al pensamiento. Conversar realmente, bueno, el vidui tiene que ver del hombre frente a su creador. Esa es parte del tajanún diario, que no decimos ahora en Nisan. Entonces, la confesión es uno de los aspectos esenciales de la Teshuvah. Entonces, el vidui es vidui y dvarim. Por eso, tú recordarás, por ejemplo, como en Yom Kippur, tenemos el vidui, no solamente su versión pequeña, sino también un vidui extenso. Cuando una persona durante Yom Kippur rezan las 5 tefilot, al Hech Hataru Lefaneja, por el pecado que hemos cometido delante de ti, y una lista extensísima. Eso se llama vidui. Nuestro vidui es delante de Kadosh. Él escucha nuestra plegaria, estamos seguros de su recepción, y ante Él nos debemos. El judaísmo no cree en nuestra realidad, por supuesto. Espero que esté claro. Entonces, el arrepentimiento se aplicaba, decía Rambam, no solo a las acciones concretas, sino también a las actitudes, la envidia, el odio, el recelo, el enojo, etcétera, 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 y dejarse llevar perseguir por el dinero, el prestigio, los alimentos, etcétera. Todo ello son pecados más graves, decía Rambam, que a veces es una acción concreta. Por otro lado, el Rambam entonces, hablando ya del nivel de arrepentimiento, llevaba ahora a pensar en la persona del Baal Teshuvah, que a veces la persona que hace Teshuvah participa de un error primario, el de pensar que él nunca va a poder alcanzar la dimensión de un hombre. El Rambam dice todo lo contrario. La persona que ha hecho Teshuvah es una persona que tiene mayor recompensa, porque él ha probado el gusto del pecado, se alejó de él y por otro lado ha reducido notablemente su inclinación al mal. De una u otra manera, eso lo lleva a estar en un estatus, en un nivel completamente diferencial de los justos. Y por eso afirmaba la Gemara, el lugar donde los Baalei Teshuvah se encuentran, los justos definitivos no se encuentran. Ahora bien, la quinta alajá, que es donde estábamos ahora, hablaba nuevamente de un tema relacionado a todos los Nevi'im. Todos los profetas, dice Rambam, pidieron el arrepentimiento, quiere decir ordenaron el arrepentimiento. Y los miembros de Israel no serán redimidos sino solo a través del arrepentimiento. Y acá hablábamos de la Geulá, como empezamos a hablar del Sheur de hoy, y su relación con la Teshuvah. ¿Por qué? Porque eventualmente Israel, dice, la Torá ya prometió que en un futuro, al final de los exilios, quiere decir que la Torá habla
que cuando terminen Sof Galutam, cuando llegue el final de los exilios, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, estamos en ese exilio todavía de Roma, que es el más extenso, Israel se arrepentirá e inmediatamente será redimido. Quiere decir, va a ser Teshuvah Miyad Nikalim. Como lo dice la Sagrada Torá, será cuando vengan sobre ti todas estas cosas, volverás a él, al Eterno, tu Dios, y devolverá al Eterno tu Dios tu asentamiento, y se apiadará de ti, y te devolverá y te reunirá entre todos los pueblos a donde te esparció. Así dice Kadosh Baruj Hu en el libro de Devarim, hermosísimo lugar, donde Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel, de allá que Yabó aleja cola de Devarim, y será que cuando lleguen todas estas cosas hacia ti, Beshavta at Hashem Elokeja. Habrás de retornar a Hashem tu Dios. Beshav Hashem Elokeja Echebuteja, hará volver a Hashem a tus dispersos, de Rijameja, se apiadará de ti, Beshav Bekibetzja Mikolami, y te reunirá, y te congregará entre todos los pueblos de donde Dios te dispersó. O sea que el concepto de la Geulah, que tiene que ver con la reunificación del pueblo judío aquí en la tierra de Israel, pasa por un proceso de Beshav, también del retorno. ¿Está bien? De ese regreso. Y ahora entonces, cuando ya se apoya el Rambam en la lectura de los Nevi'im, basado en el andamiaje esencial de la Sagrada Torah, dice la sexta rajá, Gedolá Teshuvah, grande es la Teshuvah, que acerca al hombre a la presencia divina. Shemekarevet et Adam la Shechi. Y dice la Gemara de Yom. Grande es la Teshuvah que me acerca a la Shechi. Como está dicho, Eta Oshea, Shabbat Shuvah, el sábado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Shuvah Israel at Hashem Elohim. Retorno a Israel hasta Hashem tu Dios. Hasta ese nivel. Beneemar, y dice el profeta Amos, Velo Shavtem Adai Neum Hashem. Y no han vuelto a mí, a Adai, dice el Todopoderoso. Beneemar, y vuelve a un recurso más de la fuente, es el profeta Yirmiyahu. In Tashub Israel Neum Hashem, Elai Tashub. Si habrás de volver Israel, Elai, dice Hashem, a mí habrás de volver. Hay una sola dirección, explica el Rambam, que es el retorno, que es a la presencia divina. No hay otra dirección. Por eso la confesión es un pecado uno. Tomar. Dice Rambam, Im Tazor Bichuvá, cuando vuelvas en arrepentimiento, Bi Tidvak, te vas a unir, te vas a adherir, te vas a pegar, si me permiten la figura, a mí, dice el Todopoderoso. Ante todo hay una fuente a la cual regresar, y que es Akadosh Baruj Hu. Teshuvah es un proceso genuino que me lleva a la verdad. Teshuvah me carevet tarajim. Como explicamos anteriormente, la Teshuvah, dice Rambam, acerca a los alejados. Los Joquín. Y miren qué figura tiene Rambam. Ayer esta persona era odiada delante de Dios. Sanui, impuro, alejado, abominable. No dejó prácticamente ningún adjetivo negativo por decir. Sanui, dice Amos. ¿Qué quiere decir? Sanui, odiado. ¿Qué más? Mesukat, abominable. Meruhak, alejado, toeva. Ayom, pero hoy es amado y aceptado, cercano y amigo. Ahub, Nehmad, Karov, Yedid. Increíble. Kadosh Baruj Hu me llama a su amigo cuando logro hacer Teshuvah.
Así encontramos que la misma expresión, dice Rambam, que Hashem utiliza para alejar a los pecadores, la utiliza para acercar a los arrepentidos, tanto a particulares como a la comunidad. No solamente a personas individuales, sino también a un cajal, a un tzibur, ben yehid, ben rabbi. Como se declara, Beayabim, como ayer yamer laem, lo amiatem, yamer laem, ben ayelchad. Hermosísimo pasuk de Oshea. Será en el lugar donde se ha dicho, ustedes no son mi pueblo, será dicho, ahora, también hijos del Dios viviente. ¿Cómo puede cambiar, no? Del no son mi pueblo a hijos del Dios viviente. Diferencia sustantiva. Y fue dicho acerca de la maldad de Yehaniah, de Rishato. Yehaniah fue uno de los últimos reyes de Yehuda. Y obviamente, uno de los reyes que obviamente hizo colapsar el reinado de David. Itbu et ha'ish hazeh ariri, geber lo yitzlach beyamav. Irmiyahu lo acusa y dice, escriban de este hombre que no tendrá hijos y jamás triunfará. O sea que no va a tener continuidad. Terrible. Y dice, y Miyeh Yehaniah ben Yoyakim melech Yehuda Jotam al yad yemini y Misham et Kenej. ¿Qué quiere decir? Dice, si acaso Yehaniah, hijo de Yoyakim, rey de Judá, esté como sello sobre mi diestra, de allí lo sacaré. El concepto del sello sobre la diestra significa Jotam. Dice, a pesar de que él pueda estar como un sello sobre mi mano, que no se aparta de mi mano derecha o izquierda, a pesar de eso, dice, Misham et Keneka. Quiere decir, et Keneka anatekoja, te voy a cortar, te voy a separar de eso. ¿Por qué? Porque Yehaniah, lo podamos estudiar, el libro de Melahim, segundo libro de Reyes, el profeta Jeremías. Veremos cómo Yehaniah perdió casi la soberanía de Yehuda y fue la antesala del Galut. Pero como se arrepintió cuando estuvo en el exilio, y este Yehaniah, todo su accionar llevó al Galut Babel y fue deportado como rey a Babilonia. Pero dice que Van Sheshab de Galuto, como se arrepintió en su Galut, entonces se dice sobre Zerubabel, su descendiente, se dice sobre Zerubabel, su descendiente. Acá dice Benó, pero no era su hijo precisamente. Zerubabel era Ben Pedayá, Ben Shealtiel, Ben Asir, Ben Yehaniah. Quiere decir, así explica el libro de Divrei Yamim. O sea, era como un bisnieto, tataranieto, pero que en ese caso, tataranietos son como Banim. Por eso llaman Zerubabel Benó. No era hijo de él, pero Zerubabel, ustedes deben saber, me imagino, fue quien encabezó el momento del retorno de Shivat Zion como liderazgo político. Zerubabel Ben Shealtiel, así se lo llama en el libro de Ezra, de Nehemías. Así como Ezra y Nehemías son el liderazgo espiritual, Zerubabel es aquel quien. ¿Y quién es Zerubabel? Un descendiente de Yehaniah. O sea que lo que había dicho a causa de su no arrepentimiento, que no habría de tener continuidad, que habría de ser cortado como el sello de la mano que no iba a estar más. El arrepentimiento de Yehaniah en el Galut llevó eventualmente a que su descendiente, Zerubabel, pueda estar en el final del exilio. Así dice
el libro de Haggai, que es uno de los 3 últimos profetas de Israel, estudiamos en el Bet Midrash, Haggai, Zeharia y Malachim. En aquel día, dice el Eterno, Shem Sebaot, tomaré a Zerubabel, hijo de Shaltiel, mi siervo, y lo pondré como sello sobre mi diestra. O sea, aquello que había jurado sobre Yehanías que no, ahora Kadosh Baruj Hu lo hizo con su descendiente. Ahí dijeron los Jajamim, la Pesikta, Gedolá, Teshuvá, Shepitla, Gedera, Ubitla, Shevua. Grande es la Teshuvá que pudo anular, la que será el decreto y pudo anular el juramento. ¿Esta Teshuvá Minain? Pregunta la Pesikta. ¿La Teshuvá de dónde? Porque dice, Hay Ani Neum Hashem, juro yo en mi nombre. Si acaso Yehanías seguirá siendo el sello sobre mi mano derecha. De allí estudiamos, te habré de quitar, te habré de romper. Y está dicho, Bayom Aul Kajaja, en aquel día te habré de tomar, a Zerubabel, su descendiente. Y después, la que será, ¿cuál fue? El decreto fue que este hombre va a ir sin hijos. Sin embargo, la teshuvá de él hizo que los hijos de Yehanías eran Asir, Shealtiel, y por lo tanto, Shealtiel es el padre de Zerubabel, o el abuelo, si es Pedaya el padre. Por lo tanto, ustedes entienden cuál es el nivel de la teshuvá. Aquí, claro, tenemos que hacer un repaso histórico, por supuesto, y eso me indica a mí cuánto Tanaj tenemos que aprender, cuánto tenemos que recorrer, la Nebuá y libros como Melahim y Divrei Yamim, son temas fundamentales para reconocer la fuente. La última alajá, la anteúltima, perdón, alajá de nuestro capítulo séptimo de alajá 7. Y dice, Kama me'oula ma'alat teshuvah. Cuán grande es me'oula ma'alat. Cuán loable es la virtud del arrepentimiento. Utiliza la shon, tofel al shon, se llama. Ayer un hombre podía haber estado separado de Dios, vuelve a decir el Rambam. Como Dios declara, como se declara, perdón, los pecados de ustedes separaban entre ustedes y entre Dios. Quiere decir, Yeshayah Naví lo dice tan claramente, Abonotejem ayum abdilim benejem leben elokejem. O sea, vuestros pecados separaban entre ustedes y Dios. Eso es lo que separaba. El pecador puede haber clamado y no haber sido respondido, como se declara Shayahu, primer capítulo. Estudiamos. Y Tarbut Tefilá eneni shomea. Aunque ustedes imploren y me recen y me imploren, no los habré de escuchar. Puede haber cumplido algunos preceptos, pero no se los aceptaba. Quiere decir, Osim mitzvot, hacían preceptos, pero la realidad, dice Rambam, torfin otam. ¿Qué hacían con los preceptos? Los hacían terefá. Quiere decir, los despedazaban. Entonces, la base es, otra vez, Yeshaya, Bibikesh, Remos, Hatzerai. Dice el Yeshayahu, en medio del Bet HaMikdash, lleno de gente, atiborrado de gente. ¿Quién pidió a ustedes que vengan aquí a pisotear mis átrios? Vuestros Shabbatot, vuestros Rosh Hodesh, vuestras fiestas, odia mi alma. Durísimo, el primer capítulo de Yeshayahu. No lo podemos entender. Como Kadosh Baruj Hu no quiere verse entendido con el pueblo de Israel. ¿Quién habrá entre ustedes que cierre las puertas del templo y que no encienda mi altar gratuitamente? Dice, viva Gembe Isgor de la Tai, dice el profeta Malachí, el último de los profetas. Sin embargo, dice, no los deseo, dijo el Eterno. Tampoco quiero la oblación que traen sus manos. Sin embargo, hoy, dice Rambam, después de haberse arrepentido, después de tomar todo en consideración, ¿no? Y después de haberse arrepentido, él está unido firmemente a la presencia divina. Ahora está unido a Dios.
Mudbak Mashatim. Como decimos, Beatem Atrekim Ba'ashem Elokejem, Ha'im Kulechem Ayot, cuando leemos la Torah, ¿verdad? Y vosotros que estáis unidos fuertemente a vuestro Dios, vivís todos, hoy. El hombre ese, dice Rambam, clama y es respondido inmediatamente. Hago una tefilá de cada como responde. Será antes que ellos clamen y yo les responderé. También Yeshayahu. Cumple los preceptos y el Creador se los acepta con calma y alegría. Como se declara, ya ha aceptado Hashem tus acciones. Y Razá Hashem es fue. Y no solo eso, sino que además Dios desea su servicio. Akadosh Baruj Hu mitave, lo desea profundamente. Es agradable para el Eterno la oración de Yudá y Yerushalayim. Este Shabbat Akadosh que pasó, leímos la Torah de Malachim. Be'areva Hashem mitzat Yudá y Yerushalayim, ki me'olam ushanim katum. Como los tiempos de Moshe, como los tiempos de Shalom. El Akadosh Baruj Hu recibía los perdonos con esa buena voluntad y un fuego celestial descendía y aparecía la figura como de un león sobre él. Así cuenta la Gemara de Tomás. Una imagen fabulosa. Entonces miren la fuerza de la Teshuvah. La última alajá, la 8. Para la Teshuvah, el arrepentimiento, el comportamiento, de los arrepentidos es muy sumiso y humilde. Desde la Teshuvah uno se siente realmente sumiso y humilde. Es muy sumiso y humilde. Y si los ignorantes les ofenden, recordándoles sus acciones pasadas y les dicen, ayer hacías esto o aquello, ayer decías esto o aquello, no deben tomarlos en cuenta, sino que deben escucharlos y alegrarse, ya que deben saber que esto es un mérito para el arrepentido. Aceptan su ofensa, pero no, ya que deben saber que esto es un mérito para ellos. Pues siempre que se avergüencen de los pecados que cometieron, su mérito aumenta y su virtud engrandece. Es un pecado grave e inmenso decirle a un Baal Teshuvah, recuerda tus actos anteriores. Una advertencia gravísima de aprender. O mencionarlos delante de él para avergonzarlo. Incluso que sea de forma indirecta, como la mención de hechos parecidos para herir. Ni siquiera sugerencias, algo sugerido, ¿no? Insinuado. Todo esto está directamente prohibido. Y la advertencia, dice, está hecha en la Torá por herir, como se declara, dice Rambam. La advertencia está a través de qué? Ona'at de Barim. Hay dos tipos de ona'at. Por dinero, extorsión, y la otra es la extorsión de palabras. Tenesmar, el otonú, ish, no ofenda a una persona a su propio. El otonú, ona'at de Barim, atorame. Quiere decir, no caer en ese recurso dramático de tener que herir con la palabra y utilizar la palabra como engaño cuando no estamos diciendo verdaderamente nuestra actitud sincera y verdadera. Aquí termina el capítulo 7, estas 8 alajot profundas, enormemente grandes, nos van a llevar después de Hakapesa dentro de 3 semanas. El lunes que viene es Jolamoed Pesach y el lunes 2 de mayo, desde Hashem, estaremos camino a esta hora a la marcha por la vida en Polonia, ya que se acerca el Yom HaShoah. Por lo tanto, nos vamos a dar 2 semanas de vacaciones, el próximo lunes de Jolamoed y el próximo lunes del 2 de mayo, el 9 de mayo, comenzaremos el 8º capítulo para entrar ya en la recta final de este primer Sefer Amara. Que Kadosh Baruj Hu les dé su brajá, que tengamos Hag Kasher de Sameach, ante todo Sameach, que tengamos una fiesta en familia, que podamos recordar a todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que podamos dar la bienvenida a todos aquellos que año tras año se suman para ayudarnos a fortalecer
Hayano, Bekiemanu, Bekianu, las manos de Kadosh Baruj Hu nos regala la vida, nos sostiene, nos da la fuerza para emprender cada año, en cada tiempo, estos Moadim que dijimos de Simcha. Estos Moadim son tiempos establecidos por nuestro Creador para que nosotros aprovechemos en ellos encontrar un motivo real y completo para vivir en alegría. Que la Geulá esté acompañada de Teshuvah, y que la Teshuvah nos lleve a la verdadera Geulá. Que los Jules de su braja nuevamente a todos, Jules en Bambot, que tengan buenos y saludables años. Y desde Hashem nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas, o 3 en realidad. Shalom Uraja, Chag Sameach, y que tengamos un hermoso pesaje.